Buenas noches, comunidad de historias de la noche. Sean bienvenidos a un encuentro más con lo inexplicable, con aquellas historias que nos recuerdan que no todo puede ser explicado por la razón. Hoy, vamos a sumergirnos en relatos que hablan sobre la persistencia de presencias, sobre cómo el pasado, o quizás algo más, puede influenciar nuestro presente, y sobre destinos que parecen sellados por fuerzas que no comprendemos totalmente. Son historias enviadas por oyentes, personas como ustedes, que vivenciaron o atestiguaron eventos que cambiaron su forma de ver el mundo. Prepárense, apaguen las luces, pónganse cómodos y dejen que la noche y estas narrativas los envuelvan. Comenzamos con un relato que nos llega de Tula de Allende, una historia sobre un sueño que se convirtió en una advertencia, o quizás algo más. Este primer relato nos lo envía Sofía, desde Tula de Allende, Hidalgo. Mi madre siempre ha sido una persona especial. No sé si llamarlo un don, pero a veces tiene sueños. Sueños que se sienten demasiado reales, demasiado vívidos. Vivíamos en una casa cerca del río, un lugar que siempre me pareció un poco solitario, especialmente de noche. Una noche yo era una adolescente. Me desperté sobresaltada. Escuchaba a mi madre en su cuarto. No gritaba, pero se quejaba, como si estuviera luchando con alguien. Decía cosas como, vete, déjalo, con la voz forzada, como si no pudiera respirar bien. Me asusté, pero pensé que quizás era una pesadilla muy fuerte. Luego, escuché un grito. No venía del cuarto de mi madre, sino de la cocina. Era un grito agudo, rápido, como de sorpresa o terror, y se cortó de golpe. Me quedé helada en mi cama, sin atreverme a moverme. Todo quedó en silencio después de eso. A la mañana siguiente, mi madre estaba pálida, agotada. Me pregunté qué había pasado y me contó su sueño. Dijo que se vio a sí misma en el río, que estaba oscuro y revuelto. Vio a una mujer, dijo que era horrible, con una sonrisa burlona, parada en medio del agua. Y lo peor, la mujer estaba jalando a mi hermano, a Pedro, hacia la parte más profunda del río, donde la corriente era más fuerte. Mi madre dijo que en el sueño ella se lanzó al agua y luchó contra esa mujer, gritándole que dejara a Pedro, que se fue. Dijo que la pelea fue tan real que sentía el frío del agua y la fuerza con la que la mujer tiraba de mi hermano. Mientras mi madre me contaba esto, llegó Pedro a la casa. Venía pálido, temblando. Le preguntamos qué le pasaba y nos contó que como venía un poco tomado de una fiesta, quiso cortar camino por la orilla del río, algo que a veces hacía aunque le habíamos dicho que no. Dijo que de repente vio a una mujer parada cerca del agua. No le prestó mucha atención al principio, pero cuando se dio cuenta, el agua ya le llegaba a la cintura y sentía que algo lo jalaba hacia abajo. Se asustó muchísimo, no supo cómo, pero logró salirse del río y terminó regresándose por el puente, dando toda la vuelta. Dijo que no sabía qué fue eso que vio, pero que lo asustó como nunca. Cuando conectamos lo que le pasó a Pedro con el sueño de mi madre, nos quedamos helados. Mi madre estaba segura de que esa mujer en su sueño era lo mismo que vio Pedro, y que su lucha en el sueño fue lo que lo salvó de ser arrastrado por el río. Hasta el día de hoy, no tenemos otra explicación. Fue como si mi madre, con su don, hubiera peleado por la vida de mi hermano en otro plano. Historias como la de Sofía nos hacen pensar en esas conexiones inexplicables, en cómo a veces parece que estamos protegidos por fuerzas que no entendemos, o cómo el peligro puede manifestarse de formas que van más allá de lo físico, incluso en nuestro sueño. Pero ¿qué pasa cuando esas fuerzas no protegen sino que parecen marcar un destino? ¿Qué sucede cuando la tragedia se repite de una forma que nos hace cuestionar si hay algo más allá de la simple casualidad? El siguiente relato nos lleva por un camino oscuro, una historia familiar marcada por la pérdida y la inquietante repetición de un evento trágico, ligada, extrañamente, a un nombre. Prepárense para una historia que les dejará pensando en el peso del destino. Ahora, pasamos a un relato que nos sumerge en una tragedia familiar, una historia que parece hablar de destinos marcados y de cómo un nombre puede, quizás, invocar algo inexplicable. Esta es una historia que me contaron sobre mi tía Elena. No la conocí en vida, porque murió joven, trágicamente, antes de que yo naciera. Pero su historia siempre ha estado presente en mi familia, como una sombra. Dicen que mi tía Elena era una mujer alegre, llena de vida.
pero que al igual que la madre del relato anterior, temía algo, una especie de sensibilidad. Tenía sueños o presentimientos, cosas que sentía que iban a pasar, y lo más inquietante es que a menudo presentía cosas malas, especialmente relacionadas con ella misma. Dicen que varias veces comentó, medio en broma, medio en serio, que sentía que no viviría mucho, que su final sería repentino. Y así fue. Una noche, mis tíos y mi abuela iban a viajar. Mi tío, Fernando, el hermano de mi abuela, y otros familiares iban un poco tomados. Mi tía Elena no iba a ir, pero en el último momento tuvo un presentimiento muy fuerte, una sensación horrible. A pesar de eso, o quizás por eso, decidió acompañarlos. Dijo algo así como, voy con ustedes para que no vayan solos. Subió al coche. En el camino, hubo un accidente terrible. El coche volcó. De todos los que iban, solo mi tía Elena murió. Fue la única víctima fatal de ese accidente. Mi tío Fernando, que iba manejando, huyó del lugar y nunca se hizo responsable legalmente. Fue una tragedia inmensa para mi abuela, perder a su hija de esa manera, sin justicia. Pero la historia no termina ahí. El novio de mi tía Elena estaba desesperado. La buscó por todos lados después del accidente, sin saber que había muerto. Dicen que iba a la casa donde ella vivía y la veía asomada por la ventana, mirándolo. Varias veces, él estaba convencido de que estaba ahí, que no se había ido. Fue mi tío Fernando quien finalmente le dio la terrible noticia de su muerte. ¿Era su espíritu despidiéndose, o era la desesperación de él que le hacía ver cosas? No lo sé. Lo que sí sé es lo que pasó años después. Mi tío Fernando, el mismo que iba manejando en el accidente, tuvo una hija, y decidió ponerle el nombre de su hermana fallecida, en honor a ella, Elena. Todos en la familia sintieron algo extraño al escuchar eso, una especie de escalofrío, y la tragedia se repitió. La pequeña Elena, la hija de mi tío, murió siendo una bebé, de muerte de cuna, de repente sin explicación alguna. Desde entonces, en mi familia, se habla en voz baja. Fue una terrible coincidencia, o hay algo en ese nombre, algo que atrae la tragedia. O quizás la primera Elena, mi tía, de alguna manera sigue atada a nosotros, o a ese nombre. Es una historia que me aterra, la idea de que un nombre pueda llevar un destino, de que no escapemos de ciertas sombras. Historias impactantes, sin duda. La de Sofía, que nos hace pensar en esas conexiones oníricas, y la posibilidad de que nuestros seres queridos nos protejan incluso desde la distancia o en otros planos. Y la historia de la sobrina, que nos deja con esa inquietud profunda sobre el destino, las coincidencias trágicas y si un nombre puede, de alguna forma, estar ligado a eventos que no podemos controlar. Son relatos que nos invitan a reflexionar sobre lo que no vemos, sobre esas fuerzas que quizás influyen en nuestras vidas de maneras sutiles o dramáticas. ¿Son solo coincidencias? ¿O hay algo más operando en las sombras? Gracias a Sofía y a la persona que compartió la historia de su tía Elena por confiar en Historias de la Noche, para dar voz a estas experiencias. Y gracias a ustedes, la comunidad, por acompañarnos una vez más en este viaje a través de lo desconocido. La idea de un destino marcado por un nombre es escalofriante. Nos deja pensando en cuánto control tenemos realmente sobre nuestras vidas y si hay patrones oscuros que se repiten más allá de nuestra comprensión. Pero a veces, las presencias no están ligadas a un nombre o a un linaje, sino a un lugar. Lugares que por alguna razón retienen algo del pasado, algo que se manifiesta cuando la luz del día se apaga y el silencio de la noche lo permite. Nuestro siguiente relato nos lleva a un escenario cotidiano, un lugar que durante el día está lleno de vida, pero que al caer la noche se convierte en el escenario de encuentros inquietantes para aquellos que deben vigilarlo. Esta historia nos llega de Ricardo, quien trabajó como vigilante nocturno en un edificio que, según nos cuenta, guardaba secretos en sus pasillos oscuros. Mi trabajo era sencillo, vigilar una escuela por la noche, un edificio viejo, de esos con pasillos largos y techos altos. Al principio las noches eran tranquilas, solo el sonido de mis pasos y el eco, pero con el tiempo empecé a notar cosas, pequeños ruidos que no deberían estar ahí, un golpe suave en un aula vacía, el sonido de una puerta que se cierra al final de un pasillo que yo acababa de revisar. Al principio
Lo atribuía a los ruidos normales de un edificio viejo, el asentamiento, el viento, pero se hicieron más frecuentes, más intencionales. Una noche, mientras hacía mi ronda por el segundo piso, escuché lo que sonó como un susurro. Me detuve, contuve la respiración. Nada, seguí caminando, pero la sensación de que alguien me observaba era intensa. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad del pasillo que dejaba atrás. Por un instante, juraría que vi una sombra moverse rápidamente, justo en el borde de mi visión. Otra vez, encontré la puerta de la biblioteca, que siempre cerraba con llave, ligeramente abierta. La cerré de nuevo, comprobé la cerradura. Minutos después, al pasar de nuevo, estaba abierta otra vez. No había nadie más en el edificio, pero el incidente que realmente me heló la sangre ocurrió una madrugada. Estaba en la planta baja, cerca de la escalera principal. Escuché pasos arriba, en el primer piso, pasos lentos, arrastrados, como de alguien que camina sin prisa. No eran mis pasos. Subí las escaleras con cuidado, linterna en mano. Los pasos se detuvieron cuando llegué arriba. Recorrí el pasillo, las aulas. Nada, absolutamente nada. Justo cuando estaba a punto de bajar de nuevo, sentí un frío intenso detrás de mí. Me giré rápido. Al final del pasillo, donde la oscuridad era más densa, vi una figura. No era clara, era como si estuviera hecha de sombras, pero tenía la forma de una persona, quizás un niño o una mujer pequeña. Estaba inmóvil, mirándome. No tenía rostro, solo esa silueta oscura. Me quedé paralizado por un segundo. La figura no se movía. Entonces, la linterna empezó a parpadear violentamente, y el aire se volvió gélido. Cerré los ojos, apreté la linterna. Cuando volví a abrirlos, la figura ya no estaba. El pasillo estaba vacío. La linterna dejó de parpadear y el frío empezó a disiparse. Después de eso, las noches se volvieron insoportables. Sabía que no estaba solo. Renuncié al poco tiempo. No podía seguir pasando mis noches en ese lugar, sabiendo que algo o alguien me acompañaba en la oscuridad. Nunca supe qué era, pero esa escuela, de noche, no era un lugar para estar vivo. La soledad de la noche puede hacer que nuestra mente juegue trucos, o quizás, como en el relato de Ricardo, puede abrir una puerta a manifestaciones que no tienen explicación lógica. El miedo de estar solo, pero no realmente solo. A veces, las presencias no están atadas a un lugar de trabajo, sino a algo mucho más personal, nuestro hogar. Y no solo el hogar, sino los objetos que guardamos en él. Objetos que pueden haber absorbido algo de quienes los poseyeron antes. Nuestra última historia de esta noche nos habla de una herencia, no solo de una casa, sino de algo que vino con ella, algo que se reflejaba de forma inquietante en un espejo antiguo. Ana nos comparte su experiencia con una casa que heredó de una tía abuela, una casa que parecía guardar secretos en cada rincón, especialmente en uno de sus objetos más antiguos. Cuando mi tía abuela falleció, me dejó su casa. Era una casa antigua, llena de muebles viejos y recuerdos. Al principio me emocionó la idea de tener mi propio espacio, aunque la casa se sentía pesada, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus paredes. Poco a poco, empecé a notar cosas raras, objetos que cambiaban de lugar, puertas que encontraba abiertas después de haberlas cerrado, un frío repentino en ciertas habitaciones, incluso en pleno verano. No le di mucha importancia al principio, pensé que era la casa vieja, el viento, mi imaginación. Pero había un objeto en particular que me inquietaba, un espejo grande, con un marco oscuro y ornamentado, que estaba en el recibidor. Era muy antiguo. Desde que llegué, sentía una extraña atracción y a la vez un rechazo hacia él. Una noche, estaba sola en la casa. Pasé por el recibidor y me detuve frente al espejo. Me miré, y por un segundo, vi algo más en el reflejo, detrás de mí. Una figura borrosa, como una sombra con forma humana. Me giré de golpe, pero no había nada, solo el pasillo vacío. Los incidentes con el espejo se volvieron más frecuentes. A veces al pasar, sentía que mi reflejo tardaba un instante más en moverse que yo. Otras veces, la imagen en el espejo parecía distorsionarse, como si el vidrio fuera agua en movimiento. Lo peor era sentir que al mirarme, no solo me veía a mí, sino que algo más me observaba desde dentro del espejo. Una tarde, mientras limpiaba, encontré un viejo diario de mi tía abuela. En una de las últimas páginas, hablaba del espejo. Escribió que sentía que el espejo la observaba, que a veces veía cosas en él, y que sentía que algo estaba atrapado
o vivía dentro. Mencionaba que había intentado cubrirlo o moverlo, pero siempre terminaba destapado o de vuelta en su lugar. La última entrada era confusa, hablaba de ellos y de no poder escapar. Esa noche tuve una pesadilla horrible. Soñé que estaba atrapada dentro del espejo, mirando hacia afuera, mientras mi reflejo sonreía con una expresión que no era la mía. Me desperté gritando. No aguanté más. Al día siguiente, contraté a alguien para que se llevara el espejo. Fue difícil moverlo. Se sentía increíblemente pesado. Desde que el espejo se fue, las cosas raras en la casa disminuyeron drásticamente. Todavía hay ruidos. Es una casa vieja, pero esa sensación opresiva, esa sensación de ser observada, desapareció. No sé qué era ese espejo o qué contenía, pero estoy segura de que no era un simple objeto. Era una puerta o una prisión para algo que no pertenecía a este mundo. Y me alegra enormemente haberlo sacado de mi vida. Y antes de despedirnos por completo, si estas historias te atraparon, te hicieron pensar o simplemente te mantuvieron al borde del asiento, te invitamos a dejar tu me gusta en este video. Es una forma de apoyar el canal y nos ayuda a seguir trayéndote más relatos como esto. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Historias de la Noche y activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Cada semana hay nuevas experiencias esperando ser contadas. Y lo más importante, queremos saber tu opinión. ¿Qué te parecieron estos relatos? ¿Has vivido algo similar? ¿O conoces alguna historia inexplicable que quieras compartir? Déjanos tu comentario abajo. Tu experiencia podría ser la próxima historia en el canal. Gracias de nuevo por acompañarnos en la oscuridad. Hasta la próxima.